Hola, ¿qué tal, bibliófilas y bibliófilos? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va en este inicio de año, específicamente en enero? Que para mí tiende a ser uno de esos meses en los que suelen pasar los días muy lento, es decir, en los que sí vale la pena los memes de, no sé, de, llevamos 60 días de enero o cosas así, pero siento que este mes ha pasado de alguna u otra forma bastante rápido. No sé cuál sea su perspectiva acerca de cómo ha avanzado este mes, pero para mí ha pasado bastante rápido y va bastante bien. Pero bueno, vamos a lo importante aquí, que como les había dicho en el capítulo anterior, lo que vamos a hablar son aquellos libros que no finalicé durante el año 2024 y que son aquellos libros que o abandoné o no logré terminar o aquellos que utilicé únicamente para consulta, es decir, que busqué alguna parte del texto en específico, que busqué alguna información muy en específico dentro del texto para poder utilizarlo para alguna otra reseña dentro de cada uno de los videos que suelo hacer. Estos pueden ser desde información para la biografía de un autor, información para la bibliografía de un autor, información que me ayuda a bajar un concepto en alguna de las reseñas largas o en alguno de los capítulos del podcast para poder hablar de alguno de los títulos en sí. Entonces, bueno, pues estos son ese tipo de libros. Entonces, vamos a ver cuáles son. Lo que sí es que les puedo adelantar que haciendo este video me di cuenta que casi todos los libros tuvieron un contenido de alguna u otra forma. Es decir, o tienen alguna reseña o sí los utilicé para algún otro texto o alguna otra información que quería tomar para alguno de los videos y que eso me alegra muchísimo porque no significa que estos libros hayan sido abandonados, sino más bien son libros que voy a continuar leyendo o que ya en algún momento leí y los abrí específicamente para estos puntos que quería tomar, pero que muchas veces cuando los abro o cuando los utilizo como consulta termino leyendo el libro completo. Entonces pues habrá que ver para qué los utilicé en este año. Sin más, vamos a pasar ahora sí al capítulo número 14 de su podcast Jaque Books y vamos a ver este último capítulo que va a ser un previo o que va a ser el último capítulo previo a que volvamos a ver las reseñas de los títulos que he estado leyendo para este 2025 y algunos que me faltaron de hacer reseña durante finales del 2024 porque los finalicé en los últimos días. Entonces, pues ya, para la próxima semana tendremos alguna reseña y también empezaremos así con las lecturas que llevo hasta ahora del 2025. Así que disfrútenlo. Comencemos con aquellos libros que no finalicé durante el año 2024. El primer libro que no finalicé durante el año 2024 es Lealtad al Fantasma de Enrique Serna en Editorial Alfaguara. Sin duda, este autor ha sido uno de mis grandes descubrimientos del 2024. Ya lo tenía en la mira, la verdad es que desde que leí el libro entre paréntesis, que posteriormente pasa a publicarse como el libro a la intemperie, en Editorial Alfaguara de Roberto Bolaño, en donde vienen todas sus notas y donde vienen todos sus artículos y sus columnas que tenía en un diario de Chile y que después comenzó a realizar como colaboraciones para otros medios a lo largo y ancho de los países hispanohablantes. Em, este era uno de los autores que mencionaba constantemente y uno de los autores que creo y considero que tiene un estilo muy parecido al que tenía Roberto Bolaño. Sin duda, esta es obviamente una visión y una cosmovisión totalmente distinta porque él es nacido y crecido en la Ciudad de México, pero bueno, este autor ya lo tenía en la mira y un día llegó a mis manos este libro de Lealtad al Fantasma y
me parece que tiene cuentos bastante buenos. He leído la mayoría de los cuentos que están aquí, pero de este libro solamente he hecho reseña al primero, que es el cuento de El Anillo Maléfico, que me parece que tiene una forma de desarrollarse bastante buena, en donde combina erotismo, metaliteratura y también combina otras los resultados de la vida de aquellas decisiones que tomamos o que no tomamos en el camino. Entonces, me parece que tiene textos bastante bueno. Esa reseña del Anillo Maléfico la pueden encontrar en mis redes sociales, ya sea en YouTube, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ahí pueden encontrar esa reseña. Y espero que también alguno de ustedes tenga en su radar para este 2025 alguno de los títulos de Serna, que podrían ser pues este del Anillo Maléfico o incluso esa primera novela que tiene que se llama Miedo a los animales, que me parece que también se encuentra en Editorial Alfaguara. Entonces, pues igual si alguno de ustedes la tiene en su radar, y ya tiene alguna novela en específico, más allá de la primera novela, que es la que de la que he estado, digamos, más cercano en estas últimas investigaciones que he hecho para esta reseña, me lo puede decir para que yo pueda también comenzar a leer las novelas de Enrique Serna. Ahora sí, pasemos al libro número 2, que este libro número 2 es otro libro de cuentos y es el libro de Buzón de Tiempo de Mario Benedetti. Este es uno de los autores que constantemente releo, ya sea por el libro de La Tregua o por el libro de El amor, las mujeres y la vida o por el libro que tengo por aquí que es antología poética. Entonces este es un autor que constantemente estoy leyendo y releyendo, es un autor que me gusta mucho, es un autor con el que me enganché bastante y me traumé bastante en su momento con La Tregua y posteriormente con el libro de Primavera con una esquina rota. Entonces pues constantemente vuelvo a él. Lo que sí me faltaba era poder leer alguno de sus libros que fueran o estuvieran fuera de estos 3 títulos o estos 4 títulos que son los que tengo y los que constantemente estoy leyendo. Entonces, así sin duda, fue para mí una gran sorpresa en el año 2024 haberme encontrado con este título de Buzón de Tiempo, porque fue una de esas apariciones en el que pude leer más de textos del autor, pude salir de esta pequeña burbuja que yo mismo me había creado alrededor del autor y comenzar a leer otros cuentos. Y desde el primer cuento, desde el cuento número 1, que es el cuento de fin de semana y del que también ya hay reseña en mis otras redes sociales, se encuentra muchísimo la escritura del autor, o no sé si sea que como yo constantemente lo estoy releyendo, ya tengo como muy marcado la forma en la que Mario Benedetti desarrolla sus historias, en la que desarrolla sus personajes e incluso algunas muletillas que sí se llegan a encontrar y algunas cuestiones de dudas existenciales que se llegan a encontrar dentro de la obra de Benedetti. Entonces, para mí fue un libro que disfruté muchísimo, que estoy disfrutando muchísimo porque me faltan 1 o 2 cuentos, pero también este es un libro en el que encontré desde la primera página mucho del estilo de Benedetti. Entonces, también lo recomiendo bastante y obviamente no lo he terminado porque han sido varios cuentos y me parece que al final, cuando ya llegue al último libro que no terminé, podríamos estar hablando del por qué algunos de estos libros no han sido terminados y han sido los amigos que hacemos en el camino. Entonces, pasemos así al libro número 3, que el libro número 3 es El Llano en Llamas de Juan Rulfo en Editorial RM. Este, sin duda, también es una de mis grandes relecturas que tengo que hacer constantemente a lo largo de los años, porque esto es uno de los libros, o al menos la literatura de Juan Rulfo es uno de los libros a los que me gusta leer constantemente, me gusta volver constantemente, a la par que lo es Pedro Páramo o El Gallo de Oro.
También, este es un libro de cuentos en el que pues ya hay varias reseñas dentro de mis redes sociales, y también ya hay una reseña completa del libro de El Llano en Llamas, en donde, bueno, ya les estoy hablando más de los textos y así. Y este es uno de los libros que me gusta mucho por la temática post-revolución mexicana. Es decir, nos da a entender o nos ayuda a entender mucho de los resultados que tuvo la Revolución Mexicana para diversos poblados del país, y cómo terminó afectando de alguna u otra forma, más que beneficiando a aquellos que iniciaron la lucha o aquellos que fueron la carne de cañón de mucha de esta lucha, que fueron justamente los pobladores de diversas comunidades de lo largo y ancho del país, y que estos eran de bajos recursos y que aparte eran quienes trabajaban más fuerte la tierra. Entonces también me parecen cuentos excepcionales los que tiene Juan Rulfo dentro del Llano en Llamas, y bueno, es uno de los libros que comencé a leer pero que no finalicé durante el año 2024. Vamos así al libro, al libro número 4, que fue el libro de llamadas telefónicas de Roberto Bolaño. Y ese libro de llamadas telefónicas de Roberto Bolaño está en este libro, que es el libro de cuentos completos de Roberto Bolaño en Editorial Alfaguara, pero que sé que también se encuentra el libro de cuentos completos en Editorial de Bolsillo. Yo la verdad es que pues tengo mucho cariño por Editorial Alfaguara, entonces fue la forma en la que yo busqué tener este libro de Roberto Bolaño. Y dentro de este libro de Roberto Bolaño está el libro de llamadas telefónicas, que es uno de los libros que sí o sí tenía que leer, por lo que Roberto Bolaño es uno de los autores que más consumo. O sea, podría decir que es mi autor favorito, o ha sido mi autor favorito durante esta etapa de mi vida entre los 20 y los 31 años que tengo. Entonces, eh, pues ha sido uno de los autores que me ha marcado, ha sido un autor del cual tengo casi toda su obra, incluso creo que de esta parte de mi librero hasta acá son obras de Roberto Bolaño, y buena parte también de mi colección de bolsillo pertenece a Roberto Bolaño. Entonces tenía que leer sí o sí los cuentos, y como en México no se encuentran todos los libros de cuentos de forma independiente, por eso conseguí el libro de cuentos completos para poder estar leyendo todos. Entonces, de él... em, ya también hay reseñas de un par de cuentos de este libro de llamadas telefónicas, que es El Gusano y es Sensini, que para mí Sensini es uno de los mejores cuentos que tiene el autor. No he llegado todavía a Detectives, que también dicen que es uno de los mejores cuentos que tiene, pero Sensini para mí es uno de esos cuentos autobiográficos en el que podemos encontrar sí o sí mucha carne de qué era la vida de Roberto Bolaño cuando empezaba en el mundo editorial, cuando empezaba en la escritura, cuando estaba postulándose a diversos concursos de cuentos, los cuales no ganaba, pero sí en muchos de ellos tenía alguna primera, segunda o tercera mención, que fue el momento en el que también se encontró con el autor, que en este momento olvidé el nombre del autor, eh, Antonio Di Benedetto, que este autor estaba traducido en muchas lenguas, que tenía ya bastantes libros publicados, estaba participando a los mismos concursos de cuentos que Roberto Bolaño, porque pues ya estaba entrando en un punto en el que no le estaba dando para vivir su escritura. Entonces es algo que plasma bastante bien Roberto Bolaño en este libro de Sensini, y también en el libro de El Gusano, que es un pasaje de cómo era la vida de Roberto Bolaño en el tiempo que pasó en la Ciudad de México, cuando decidió dejar la escuela de lado y se iba todos los días primero a leer, luego a robar libros a la Alameda Central
y específicamente cuando robaba libros de la librería de Cristal, que todavía en ese momento existía, y la librería El Sótano, que ya existía también en ese momento. Entonces, también es un libro bastante bueno y yo recomendaría, la verdad, para que puedan tener los libros completos, o mejor dicho, sí, los libros completos y la saga completa de cuentos, que puedan conseguir el libro de cuentos completos de Bolaño, porque como les decía, hay algunos libros de cuentos que no están disponibles en México. Entonces, esa recomendación es para las personas de México. Entonces, después de este libro, pasemos al número 5, que es el libro de Jaulas Vacías de Viviana Camacho. Este libro se encuentra en Editorial Almadía y lo pueden encontrar en esta edición, o también tiene una edición sin la cubierta, que ahorita está un poco complicado mostrárselas, pero bueno, hay una edición sin la cubierta. Este también es un libro de cuentos, y lo leí, o me di cuenta haciendo el análisis de mis lecturas, tanto las que finalicé como estas que no he finalizado durante el 2024, que fue una autora que leí bastante, porque aparte leí Sangre Nueva, y posteriormente estuve leyendo este libro de cuentos que es Jaulas Vacías, en donde esta autora nos muestra una temática que han ido desarrollando muchas otras autoras, como Mariana Enríquez, como Fernanda Melchor, como María Fernanda Ampuero, como, como Laila Martínez, en donde estas autoras están abordando el terror, o están abordando el miedo de una forma bastante buena, para mostrar diversas problemáticas que están ocurriendo en las sociedades de cada uno de los países de estas autoras, y que a través del terror nos lo muestran, y es un terror que incluso para Laila Martínez, o para el libro de Laila Martínez, está catalogado como un terror social. Entonces, bueno, nos habla sobre este terror y esta oscuridad que puede haber en la mente humana, y que puede haber en muchas ocasiones en mentes, pues en amigos, en hermanos, en personas que no conocemos. Dentro de nuestra sociedad y de nuestros vínculos, podemos encontrarnos siempre con alguna pizca y señal de terror. Entonces, y aparte esta autora eh, eh, aborda este tema constantemente, no solamente en Jaulas Vacías, sino también lo aborda en Sangre Nueva, y lo aborda en Lobo, que es otra de sus novelas, una que es anterior a Sangre Nueva, donde también aborda esta parte del terror. Igual, de esos dos títulos ya hay reseñas en mis canales, en mis perfiles de redes sociales, y también de un par de cuentos de este libro, que son Casa de Campo y el videojuego, que, como los decía, forman parte de este título. Entonces, pues también, si ustedes quieren darse una vuelta por esos videos y quieren ver pues lo que hay en ellos, y todo lo que abordé, y cómo aborda también la autora estas diversas temáticas, lo pueden encontrar ahí, y pueden también decidir si comprar o no el libro de Jaulas Vacías de Viviana Camacho. Ahora, pasemos al libro número 6, que es el libro de Galería de Títeres de Guadalupe Pitamor, en Editorial Lumen. Este libro es el único libro de cuentos que tiene la autora, y la verdad, esta reedición era una reedición que no me podía perder, y es una reedición muy buena para mí, porque aparte viene con un prólogo y viene con todas estas partes de decir que se ha recuperado este texto y que se ha podido volver a publicar. Entonces, este libro a mí me ha ayudado bastante para conocer mucho más acerca de la undécima musa, que también pueden encontrar ya una biografía. Sé que estoy haciendo muchos comerciales, pero pueden encontrar una biografía de Pitamor en mis redes sociales, en donde pueden entender o ver por qué es conocida como la undécima musa. Este libro me sorprendió bastante con los textos que tiene, ya que estos textos cuentan con una fuerza y una vitalidad atemporal. Es decir, para mí,
sé que los escribió hace más de 50 años o 40 años, pero para mí estos libros siguen teniendo vigencia y siguen siendo temáticas que sí o sí se ven todos los días, a pesar de que mucha parte de la sociedad mexicana siga queriendo ignorarlos. Entonces, igual, ya hay una reseña de alguno de los cuentos de esta de este libro y también, como les decía, ya está la biografía de la autora en mis redes sociales. Entonces, cuando quieran pueden darse una vuelta ahí y también hay algunas lecturas de poemas que pueden encontrar en en mis redes. El número 7 es el libro de la historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges, pero aquí pasa un poco lo mismo que pasó con Roberto Bolaño. El libro de la historia universal de la infamia yo lo tengo dentro del libro de cuentos completos de Jorge Luis Borges, publicado en Editorial Lumen, siendo eh, el de la historia universal de la infamia el primer el primer libro que fue publicado del autor y eh, en el que siempre existe algún tipo de referencia por algún otro autor. O sea, siempre en la vida de muchos autores latinoamericanos tienen que haber leído, pasado, conocido, visto, escuchado algo sobre Jorge Luis Borges y también sobre la historia universal de la infamia. Entonces, siempre hay una referencia a este autor, se encuentre uno donde se encuentre. Entonces, em, dentro de este libro, también hace poco hablé de el atroz redentor Lazarus Morel. Entonces pueden encontrarlo también en alguno de mis videos de mi perfil. De hecho, de ese cuento fue, me parece que el último o penúltimo cuento del que he hablado. Entonces también pueden encontrar ese video corto. Y qué decir de la historia universal de la infamia. El primer libro de Jorge Luis Borges y que en esta edición viene acompañada de 3 prólogos en donde el autor da fe de su evolución como escritor, pero en donde también nos habla acerca del cariño que le vas a tener siempre al primer libro que publicaste. Entonces, sin duda, un libro bastante bueno que sí o sí, como lo decía, muchos autores, en especial del boom latinoamericano y algunos del post-boom, pero tenían o han leído estos libros de Jorge Luis Borges. Pasemos ahora sí al libro número 8, que es el libro de La fosa de agua de Lidiet Carrión, que está publicado en Editorial de Bolsillo. Este es un libro bastante fuerte y normalmente cada año lo leo para recordarme, esto no está bien, para recordar la cruda realidad de la Ciudad de México y de muchas partes del país. Porque, pues, no solamente es la realidad que encuentras en la fosa del agua, sino es esa realidad que constantemente se encuentra en las noticias y en el que se van sumando casos, ya sea no sobre el mismo grupo criminal, porque afortunadamente ese grupo fue detenido en su momento, pero sí sobre la misma zona o con la misma impunidad o hechos muy similares en donde tienen la misma impunidad que tuvo o han tenido algunas de las víctimas de las que habla Lidiet Carrión en este libro de La fosa de agua. No lo terminé este año porque me apoyé de él para el guión de El invencible verano de Liliana y también para el guión de Adiós Tomasa y para el guión de Esta cuerpa mía y para el guión también de Paradise, que fueron o que tienen una temática muy ligada a esta parte del feminicidio y del abuso sexual y del abuso contra la mujer. Entonces lo utilicé mucho para darme una orientación de cómo abordar los textos, cómo abordar cada una de las reseñas de esos libros y también para poder tomar algunas referencias de ese libro para poder agregarlas dentro de cada una de las reseñas. Además, esta edición, que es la que leí para estas reseñas, es una nueva edición en la que
no solo cambia de sello, que salta de estar publicada en Editorial Debate para estar publicada en Editorial de Bolsillo, sino que también cuenta con información extra dentro de los mismos capítulos que ya tenía, y me parece que cuenta con 1 o 2 capítulos extra en donde viene información relacionada a la zona, aunque ya no está relacionada al Mili y a su banda, que son los personajes o es la célula criminal que estaba cometiendo los delitos para o en los que basó la investigación Lidiet Carrión para la fosa de agua. Entonces, de ahí pasemos a el libro número 9, que fue el libro Siempre estuve en riesgo de Ale del Castillo y Moisés Castillo. Este está publicado en Editorial de Bolsillo, pero me parece que es Editorial de Bolsillo Premium. Y en este aborda diversas fases y diversas visiones de la violencia de género y también desde diversas perspectivas, porque aborda temáticas o dentro de las temáticas principales que aborda, y de ahí va desprendiendo diversos ensayos y diversas investigaciones, son micromachismos, acoso, cultura de la violación, violencia por orientación sexual, embarazo adolescente, violencia obstétrica, maternidad no deseada, sexting, sextorsión y feminicidio, en el que también tanto la autora como el autor comentan que México es uno de los países en el que vivir en riesgo es un fenómeno constante y que, bueno, en este libro o de este libro también tomé muchas ideas y algunas citas y detalles para poder escribir la reseña de El Invencible Verano de Liliana. Entonces, este libro también me ayudó muchísimo, me ayudó bastante a entender cómo va este crecimiento en México sobre la violencia específicamente de género. Entonces, es un libro que, si bien no he logrado terminar porque hay algunos fragmentos o datos que todavía me faltan por leer, es uno de los que estuvo en mi lista de lecturas y que no pude terminar en el 2024. Y ahora sí, por último, que curiosamente fueron 10 libros que podría decirse que tuvimos aquí podrían haber sido la reseña del libro 41 al 50 de los libros que leí durante el 2024. Pero bueno, estos últimos 10 fueron los que no logré terminar. Fue La frontera más distante de Cristina Rivera Garza en Editorial de Bolsillo. Este, al igual que los anteriores, que eran libros de cuentos o que eran libros que no tomaba tanto de consulta, como lo fueron La fosa de agua o como lo fueron Siempre estuve en riesgo, leía 1 o 2 cuentos al mes, y muchos de estos cuentos los utilizaba o los utilicé para generar contenido. Entonces, en realidad, es por eso que esta parte de los cuentos no suelo terminarlos o no suelo terminar los libros de cuentos en un año, porque no suelo darles también este espacio que suelo darle a una novela. ¿Por qué? Pues porque puedo cambiar entre un autor y otro, porque pues en realidad la magia que tienen los cuentos es que son esféricos, entonces tienen un inicio y un final muy marcado, muy corto, en donde puedes leerlo incluso en unas horas o en una media hora. Entonces, pues ese es el porqué de que muchos de estos libros sean específicamente de cuentos, que podría agregar aquí otros libros que son más específicos de poesía, o que son más específicos también de temáticas como la de Lidiet Carrión y Moisés y Ale del Castillo, en donde son más de ensayo, más de reportajes, pero en muchas ocasiones de esos utilizo la mínima parte, entonces no lo considero como un libro que haya empezado a leer como tal o que no haya terminado, porque solamente es como, ok, para los libros de poesía leí, no sé, de Pizarnik leí el poema 1, el poema 10 y el poema 55. O de Benedetti leí el poema tal, el poema tal y el poema tal. Entonces, por eso es que no los agregaría a esta lista, si no sería una lista enorme como de 100 libros. Y sin más, pues yo creo que esto también me ayuda
a ver pues esta parte de que los cuentos me gustan mucho, pero de que pues para mí los cuentos te dan esta posibilidad de leer a diversos autores y diversas autoras, que no vas a tener que leer el libro completo, sino que puedes ir leyendo los cuentos poco a poco y que no necesitas terminar o finalizar con estos libros a lo largo del año. Entonces, por eso es que muchos de estos son específicamente de cuentos y alguno que otro de reportaje y otro de investigación, de ensayo, como lo es Siempre estuve en riesgo. Pero bueno, cuéntenme, ¿cuál de estos libros ya tienen pensado leer durante el 2025? O también me pueden contar cuáles fueron los libros que dejaron abandonados durante el 2024 y por qué. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bye bye.